sin echar tanto rollo, el principal reto es lograr contenido nacional más fuerte, y eso desde un tema de política pública. Pero es muy complejo porque hay muchas visiones y hay quien ve el cine nada más como cultura y un poco ve mal que alguien lo vea como negocio, y al revés, lo que lo ven como negocio ven mal los que lo ven como cultura. El cine es un medio para generar cambios y conectar con la audiencia. Sin embargo, solo el 8% de las películas mexicanas recuperan su inversión. Yo creo que la respuesta a lo que nos pasa pues se llama políticas públicas. O sea, si la política pública como está actualmente está incentivando a que no haya éxito, porque no necesito vender, yo gané de producir. En este episodio de Butaca 39 exploramos el cine mexicano desde la perspectiva de Tábata Vilar Villa, directora de Canacine, uno de los principales medios que generan la producción continua y desde donde se originan políticas públicas que buscan algo más allá del éxito en taquilla. La conexión con la audiencia de la que tanto hablamos. Entonces es un incentivo a producir, pero no es un incentivo para vender, porque no hay necesidad de que lo recuperes. No hay ese incentivo a que lo recuperes. Y se podrían hacer cambios muy pequeñitos, tipo, si tuviste éxito, la siguiente convocatoria no tienes que presentar carpeta. Estás como, ¿no? Por decir alguna cosa. Quedan con ustedes Sandra Aguilera, Alejandro Sosa y Juan Pablo Arroyo Abraham. Butaca 39. Gracias, muchísimas gracias por este espacio. Tábata, ¿para ti qué ha significado estar a cargo de Canacine durante 7 años? En estos tiempos que han habido cambios políticos, pandemias y muchas otras cuestiones. Representa mucha responsabilidad porque Canacine es una institución que tiene 80 años de existencia. Cuando uno tiene ese bagaje de ancestros, ¿no? De 80 años, que han hecho mucho por la cinematografía, mucho por la industria, pues justamente es estar a la altura de ese trabajo que se ha hecho. Gracias a Canacine, por ejemplo, se cabildeó y se logró liberalizar el precio del cine, que antes estaba en la canasta básica y obviamente era imposible que hubiera un negocio de cine porque pues, el precio estaba topado a 1 o 10 pesos después. Y los cines, los que tengan cierta edad recordarán que entrabas y los pies se te quedaban pegados, que estaba el peso chicloso, las butacas eran súper incómodas, y el día de hoy pues tenemos, gracias a esto que hizo Canacine de lograr la liberación del precio, tenemos los cines de clase mundial que tenemos. Hay pocos cines en el mundo que tienen la calidad de los cines que hay en México. Gracias a eso somos el 4º país con más salas de cine en el mundo, el 4º país que más boletos de cine vende en el mundo, y eso es una labor de Canacine. Incluye también a los otros eslabones, a la producción y a la distribución, que también han tenido sus batallas y se han ido ganando, pero bueno, eso nos daría muchísimo tiempo de que hablar de todo lo logrado. Entonces ha representado una gran responsabilidad y mucho orgullo también, porque es una industria bellísima donde se conjuga la cultura, el arte, el contarnos historias, el storytelling con el negocio, ¿no? Entonces ahí pues tiene todo. Butaca 39. Fíjate que el hecho de sacar los precios del cine de la canasta básica e incrementarlos, pues también ha recibido muchas críticas, ¿no? Porque en cierta forma estás despopularizando el acceso a la cinematografía con esta teoría, pero en la práctica no es así porque las salas siempre están llenas, ¿no? ¿Con qué se ha enfrentado Canacine ante este camino en sentido contrario respecto a popularizar un arte como es la cinematografía y convertirlo en un negocio de excelencia? Que a mí me encanta que los cines estén como estén, pero ¿qué tan poco popular es esta política de incrementar los precios para que el cine sea sostenible? No sé cómo me gusta que me hagas esa pregunta porque me da la oportunidad de dar este dato de que México está en los primeros 10 países con el precio del boleto más económico en el mundo. Y uno cuando va al cine quizás en la colonia donde vive dice, ay, claro que no, es carísimo, ¿no? Yo pago 200 pesos. No, pero es que hay lugares en el país donde el precio cuesta 20 pesos, ¿no? Porque dependiendo de dónde está el cine, es que el precio está determinado. Entonces hay una variedad de precios muy grandes. Como nosotros hacemos el cálculo, es que calculamos el número de boletos que se vendieron entre el dinero que entró. Y entonces podemos establecer este precio promedio que está alrededor de los 60 pesos, ¿no? Y no ha subido, obviamente con la pandemia y todas las presiones inflacionarias sí hubo que ajustar, pero desde 2010, 2009, el precio no subió. Entonces no se estuvo actualizando a la inflación, y lo cual lo vuelve muy accesible. Es la actividad fuera de casa más económica
económica que hay, ¿no? Porque ir al teatro, ir a cenar, ir al fútbol, a conciertos, te va a salir siempre más caro que el cine. Pero sí es importante decir que el precio no es un precio único, es un precio que está determinado por el lugar, la calidad del cine, la calidad de la plaza comercial, y eso hace que siga siendo accesible. Y además, y aquí aprovecho, vean las promociones. Hay unas promociones bárbaras, sobre todo lunes, martes y miércoles, que es cuando la gente suele no ir mucho al cine. Hay muy buenos precios y también los horarios de la mañana, ¿no? Están con muy buenas promociones, justamente para seguir siendo una actividad popular. Y también tanto Cinemex como Cinépolis tienen como una nueva gama de cines para ciudades más pequeñas, más tipo pueblo, en donde todavía el cine está siendo más económico. Entonces, pues justamente es para atender esta parte. El cine es para todos. Exactamente. Butaca 39. Tabata, qué interesante que, bueno, tú no eres cineasta, ¿no? Y estás dentro de una de las cámaras más importantes de la industria en nuestro país. ¿Cuáles son los retos que te has propuesto o que has zanjado dentro de Canacine? Bueno, para quienes nos esté escuchando y no sepa, la cadena productiva son 3 eslabones de la industria. El primero es la producción, que se eslabona con la distribución, que se eslabona con la exhibición. Nosotros, digamos, tenemos una exhibición muy fuerte, muy sólida. La distribución está bien. Podría haber más casas distribuidoras de cine nacional, porque están, obviamente, el Theatrical de Hollywood en México, pues están aquí instalados, son la mayoría parte de Canacine, hay oficinas de Universal, Warner, Disney, Paramount, etc. Pero la distribución, digamos, de cine nacional, pues no son tantas empresas, pero aún así está sólida. Pero la producción es ahí desde un lugar industrial, desde un lugar de éxito, desde un lugar de venta de boletos, donde pues hay que fortalecer, ¿no? Y ahí es donde pues es justamente tratar de que las políticas públicas incentiven mucho más el éxito, porque ahorita las políticas públicas incentivan mucho la producción, lo cual es muy bueno porque ha generado muchas capacidades técnicos, compra de equipos, compra de cajas de postproducción, o sea, ha permitido desde el 2010 que entró en operación la principal política pública, que es el Eficine, pues generar esta producción, pero no necesariamente dar resultados importantes en taquilla. Entonces, para nosotros en Canacine, pues el principal reto es activar económicamente eso para que tengamos un eslabonamiento sólido en las 3 y para justamente que el exhibidor pues no dependa tanto de Hollywood. ¿Qué pasa cuando hay huelgas? Pues no hay contenido, o viene la pandemia y no mandan películas, no se las guardan. Entonces, pues el exhibidor pues también sufre porque no hay contenido local. Países como Japón, como Corea del Sur, como Francia, India, que tienen cinematografías muy fuertes, pues los exhibidores y los distribuidores no sufrieron tanto con este contenido porque no dependían exclusivamente de Hollywood. Entonces, obviamente al exhibidor, y de ahí el Festival de Cine de Morelia, hay muchas cosas que hacen los exhibidores para que los productores mexicanos pues puedan triunfar y pueda haber un contenido nacional más fuerte. Entonces, sin echar tanto rollo, el principal reto es lograr contenido nacional más fuerte, y eso desde un tema de política pública. Pero es muy complejo porque hay muchas visiones y hay quien ve el cine nada más como cultura y un poco ve mal que alguien lo vea como negocio, y al revés, lo que lo ven como negocio ven mal los que lo ven como cultura. Y ese balance, porque estamos hablando de industrias creativas, o sea, no estás produciendo refrescos o palomitas, es industria creativa, es un producto, como decías, que habla de la creatividad, pero tienes que venderlo, ¿no? Y eso pasa, bueno, con la industria editorial, con el cine, con las artes plásticas. Ese balance, ¿cómo lo logras? Porque finalmente es un negocio. Sin lugar a dudas, es un negocio, pero tiene esta complejidad de ser cultural. De hecho, la política pública está dentro de la Secretaría de Cultura, no está en la Secretaría de Economía. Entonces está visto más como cultura, pero al mismo tiempo uno se pregunta si son 650 millones de pesos los que se destinan al año a producir cine, pero si ese cine no está visto por los mexicanos, generalmente se culpa al exhibidor, pero la verdad es que el exhibidor, como les digo, está ávido de tener un contenido que conecte con el público y también que tenga dinero destinado a la mercadotecnia, porque no puedes pensar que nada más porque pones una película ya la gente va a saber que está puesta y la va a ir a ver. Tienes que ir acompañado de una buena campaña, y a partir de esa buena campaña es que el exhibidor inclusive determina a cuántas salas se va. Si la campaña es súper potente, le va a abrir más salas, porque obviamente pues quiere que más gente la vea esa película, ¿no? Pero si la película no tiene ni un póster, y entonces pues creen a veces los productores que nada más porque te la exhibes ya va a
vender, pues no. Y cada sala, pues tenerla en operación tiene un costo, no es algo que sea gratuito. Entonces se vuelve esta discusión complicada. Haciendo números, desde que existió el Eficine, desde 2010 que empezó, solo 70 películas han hecho más de 1 millón de boletos. Solo 65 han hecho más de 500,000 boletos. Entonces, claramente nos ha permitido el Eficine formar toda una industria de producción, pero creemos que ya estamos en ese momento en donde podemos ya empezar a sofisticar esa política pública para que al menos un pedazo del recurso, un 30% del recurso o tal vez menos, ya se vaya más enfocado a lograr éxito en taquilla y que genere la atracción de inversión privada, ¿no? Hace un momento platicábamos antes de entrar la virtud de esta inversión público-privada que siempre genera los mejores resultados, ¿no? Entonces, en el mundo se hace mucho este tema de los rebates o ¿no? Nosotros tenemos un soft money, o sea, quiere decir que el Estado pone para hacer películas hasta 20 millones de pesos. ¿Cómo puede esos 20 millones atraer a un Hollywood o atraer a otro país o atraer a un fondo de inversión a complementar y hacer negocio porque están esos 20 millones? Y entonces ahora sí salimos con una gran campaña, con un producto muy bien pensado, a lograr números, a lograr éxito y a que el cine mexicano lo vean los mexicanos, porque de nada sirve gastar tanto para que ningún mexicano vea esa política cultural. Justo siguiendo con esta temática, yo quisiera preguntarte, para toda la audiencia que tenemos, que muchos son artistas emergentes en la cinematografía, ¿qué hace Canacine? ¿Qué es Canacine? ¿Y para qué le podría servir Canacine a una comunidad cinematográfica local como es la comunidad de aquí de Morelia? Canacine, como todas las cámaras empresariales, son club de empresas, básicamente. Pero están creadas por la ley de cámaras y confederaciones. O sea, no es una asociación cualquiera, es una cosa creada por la ley. Y están hechas para ser los órganos de consulta del Estado. Entonces el Estado, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y también ahora en este sexenio el Judicial, ¿no? Porque tuvimos que hacer muchas cosas a cabildear y hablar con los jueces. Somos ese órgano de consulta, tenemos esa figura jurídica, ¿no? Y eso nos da una fuerza importante. Pero nuestra razón de ser es el desarrollo de la industria. Entonces sabemos que a veces no nada más con cabildeo podemos hacer desarrollo. Entonces hacemos diplomados, hacemos temas de capacitación y a partir de hace 7 años, justamente que llegué, pues empieza el tema de la descentralización como un tema muy importante desde el gobierno hablado, ¿no? Andrés Manuel López Obrador habla mucho de descentralizar. Y entonces pues, decimos, claro, tenemos que empezar a delegaciones de Canacine. La primera delegación que abrimos fue Jalisco y fue importantísima la labor de Canacine Jalisco para lograr el Filma Jalisco, que es un rebate de 100 millones de pesos que dan desde el año pasado. No fuimos los únicos actores, hubo más, pero fuimos un actor que fue muy punta de lanza, tuvimos las primeras reuniones y pues utilizamos estos 80 años de institución, el estar en la ley para lograr esto en Jalisco. Después abrió Baja California. En Baja California ya logramos que parte del fideicomiso turístico se emplee para atraer filmaciones. Ya se han hecho 4 o 5 películas que se pagan los hoteles con ese fideicomiso turístico, pero Canacine fue quien hizo esa gestión con gobierno y con la Comisión de Filmaciones de allá, y nosotros un poco ayudamos a la promoción y puenteo de esto, y también firmamos un convenio con el gobierno allá para que se destinen pues una cantidad de dinero para capacitación constante. Y así en cada estado depende. Tenemos ya ahorita 14, ¿no? Hace 7 no había ninguna, ahorita hay 14 y cada lugar tiene sus características. Cada lugar tiene pues por ejemplo, toda la península de Yucatán, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, también Tabasco, se han organizado. Y entonces ahorita están hablando mucho con la embajada americana, estamos tratando de llevar unos realities de Amazon y empezando, ¿no? como a trabajar como península, porque de pronto es tan caro tener equipos que Campeche tiene un equipo que lo necesitan en Mérida y pues es 1 hora de camino, pues les llevan los equipos, y al revés hay alguien de Post en Quintana Roo. Entonces entre ellos, estas 3 zonas pues se van proveyendo mutuamente y empieza a haber una comunicación y una articulación. Entonces firmamos un acuerdo con los secretarios de Economía de los 4 estados para el impulso de la industria. Entonces, esos son el tipo de cosas que hacemos en Canacine.
y hacemos vinculación. A veces me llegan creadores recién, ¿no? Oye, pues traigo este proyecto, no sé, y entonces pues buscamos vincularlo con un productor que le pueda interesar. También tenemos una incubadora de guiones, ¿no? En donde invertimos en que los guiones se mejoren. Contratamos americanos, guionistas americanos para que asesoren a los guiones y luego estamos vendiendo esos guiones a los productores que están buscando guiones de mayor calidad, ¿no? Como entendiendo el guión como lo que inicia todo, ¿no? Entonces, poniéndole como mucho énfasis al guión. Ahorita tenemos ya 3, ya vendimos 2, 1 estamos en proceso, y el tema es que sea algo que al vender el guión tengamos de nuevo canicas para hacer el siguiente y poder tener la asesoría de estos americanos, que la verdad es que ya verán, ¿no? Pero los guiones sí tienen un levantón porque pues nadie como los americanos para contar historias. Entonces saben perfecto en dónde el personaje necesita un ajuste de tuercas, dónde la historia se puede volver más clara o más accesible o más divertida, ¿no? Entonces, o que a veces somos muy repetitivos, ¿no? Entonces le quitan los elementos de repetición. Entonces, pues son el tipo de cosas. Tenemos muchísimas iniciativas, pero esos son el tipo de cosas que hacemos. Butaca 39. Fíjate que en México está muy etiquetado que el cine mexicano casi siempre es cine de arte, ¿no? Yo pongo un ejemplo de que en Francia, pues el cine es cine. Y difícilmente uno puede distinguir entre una película francesa de arte o una película francesa comercial. Esa línea está muy borrosa. ¿Por qué? Porque Francia tiene un legado y una historia de cómo contar historias que no logras diferenciar de esa manera tan tajante como existe en México entre el cine de arte y el cine comercial. México, pues tenemos la influencia estadounidense y eso hace que las películas muy comerciales sean muy comerciales y las películas mexicanas, casi todas, no todas, sean muy de arte, ¿no? Yo alguna vez en alguna entrevista que me hicieron dije un comentario que no le gustó a ninguno de mis amigos y es que yo mencioné que para que el cine mexicano se vuelva industria habría que quitarle esta imagen de cine zángano. Es decir, el cine mexicano, no todo, lo voy a generalizar, vive de subsidios y a veces esos subsidios no están condicionados a nada. Y como no te condicionan el retorno de la inversión, al final de cuentas puedes contar lo que quieras y lo puedes contar de la manera como tú lo veas pertinente, que eso no tiene nada de malo, pero a veces sin pasar por los filtros de profesionalización de un producto, ¿no? En este caso una película. ¿Cómo hacerle para que el cine mexicano, no pierda su personalidad, su identidad? Porque al final de cuentas esto es lo que queremos, es un producto cultural, pero 2, para que sea sostenible. Yo creo que la respuesta a lo que nos pasa, pues se llama políticas públicas. O sea, si la política pública como está actualmente está incentivando a que no haya éxito, porque como dices, no necesito vender. O sea, yo gané de producir. Entonces es un incentivo a producir, pero no es un incentivo para vender. Y se podrían hacer cambios muy pequeñitos. Tipo, si tuviste éxito, la siguiente convocatoria no tienes que presentar carpeta. Por decir alguna cosa. Si ganas puntos, ¿no? Ganas puntos. Y no necesariamente por ser taquilla, puede ser inclusive haber sido seleccionado en un festival de cierta categoría. Eso te da una oportunidad distinta. El día de hoy, Puro Oficine es la política pública, claro. y da para hablar muchísimo. Porque con ese dinero, con esos 650 millones, es que se está haciendo cine. Pero antes el proceso era... Tenías primero que tener tu proyecto y convencer a un contribuyente que te diera el dinero y después ir al IMCINE a presentarlo. Con esta administración se cambió el orden. Primero presentas el proyecto y después buscas al contribuyente. Entonces, eso ha hecho que antes entraran 80 proyectos por convocatoria, porque pues no todos podían conseguir contribuyente. Y ahora, al democratizarse, y ya no es necesario el contribuyente, están entrando 400. Entonces, la probabilidad de ganarte el proyecto antes era de 0.3 y la probabilidad de ganártelo ahora es de 0.076. Entonces, obviamente, se volvió mucho más competido, pero está pasando algo. Los productores más experimentados, con más hambre de éxito, están concursando con alguien que está empezando y que puede tener más puntos y más valor justo por eso, porque está empezando. Entonces, el productor que ya podría pasar a otra liga no está teniendo las políticas públicas para pasar a otra liga y tener éxito. Entonces, por eso nuestra propuesta es empezar a generar que ya no haya un salón multiaula, digamos, donde está la maestra con un niño de 6 años, otro de 15, y empezar a hacer, segmentar. Ya el IMCINE lo hizo con el nuevo que se llama el ECAM,
que agarró un cachito del IMCINE y lo dedicó solo a afroamericanos y indígenas, ¿no? Entonces ya hizo una segmentación, pues qué bueno, pero ahora hay que hacer una segmentación de los seniors o de los que ya son como una liga mayor, y a esa liga mayor también se le va a exigir más. Y se le va a exigir que los guiones, se les va a exigir que traigan inversión privada, se les va a exigir resultados, y solo van a poder concursar los que pongamos la línea donde quiera, 500,000 boletos o dinero o festivales o eso junto o el dinero que traigan privado. Pero lo que voy es, creo que estamos en este momento en el que podemos empezar a sofisticar la política. Y nos tenemos que apurar. Esto para mí es un quick win, porque generar rebates y eso toma mucho tiempo. Y ahorita se está yendo todo a Colombia, a Uruguay, a Chile. Y yo veo socios de Canacine, que son casas de postproducción, que la están pasando negra, porque se está yendo el trabajo y ellos tienen todos unos fierros montados y mucha inversión y están sin tener trabajo porque se está yendo a otros lados. Entonces, sí urge hacer estos cambios, sí urge hacer este quick win de poder segmentar el Eficine y llevar ya un pedazo a ya no estar desarrollando talento y desarrollando empresas y desarrollando productores como ha venido haciendo los últimos 14 años, sino ya llevar un cacho a empezar a tener resultados muy concretos en el indicador que quieras poner, ya sean boletos, dinero o festivales. Y continuando con este mismo tema, aquí hay otro protagonista que se nos está olvidando, quien está viendo cine. ¿Por qué los mexicanos no estamos viendo cine? Yo creo que son muchas cosas, pero al público mexicano, si le entregas una buena película, la va a ir a ver. Radical, por ejemplo, el año pasado hizo 7 millones de boletos. Hizo casi 300 millones de pesos, ¿no? Pues si hay una película como esa o no se aceptan devoluciones, que ya está en los 600 millones de pesos, que ya vendió 15 millones de boletos, ¿no? Bueno, en su momento, pues entonces es que la gente sí quiere ver cine mexicano. El tema es que las historias y los valores de producción a veces no son atractivos para ellos. Y pasa algo que comentaba ahorita Juan Pablo, que o las pelis son extremadamente así, comedia, así, la risa en vacaciones, ¿no? Así como, ¿no? No manches Frida. O en el otro extremo, la peli súper de arte y de súper nicho. Clavadísima, que está hecha para, de verdad, de nicho, ¿no? Y que unos cuantos dicen, wow, qué profundo, ¿no? Pero es para unos cuantos. Y en medio de estas dos hay poco contenido. Entonces la pregunta es cómo generar ese contenido que esté en medio, que no sea tan tan de nicho ni tan la risa en vacaciones, ¿no? Y ese es el reto. Y se han hecho experimentos y sí, pues es difícil, pues sobre todo los presupuestos, ¿no? Que ese es un elemento también muy importante. Ayer les decía, una película mexicana cuesta una producción $1 millón en promedio, cuando en Estados Unidos son $150 millones. O sea, son 150 veces más. Y la inversión en distribución, o sea, en marketing, es exactamente la cantidad que los americanos gastan en producir, la gastan en promocionar. Nosotros a veces ni el 10%. Entonces, son estas 3 cuestiones, ¿no? Pero sí es un tema de recursos y del desarrollo, o sea, invertirle también tiempo al desarrollo. El Eficine ha tenido otro tema, que como hay 2 convocatorias, a principios en febrero y otra en junio, córrele rápido el guión, ¿no? Entonces hay que aplicar porque pues hay que producir. Entonces no se dedica el tiempo a hacer un desarrollo que a veces puede tomar muchos años. Desarrollar una buena historia, desarrollar inclusive un buen breakdown para que te permita tener mayores valores de música o poder tener mayores valores de un buen fotógrafo, ¿no? Lo que le da los valores de producción, sobre todo la música. La música es fundamental, es algo que te emociona, porque vas al cine a emocionarte y el sonido es... De verdad, o sea, si tú te tapas los oídos, no te emocionas. Por más que veas la historia y leas los letreritos, si te tapas los oídos, no te emocionas. Entonces, hay poca inversión también en la música.
Butaca 39. ¿Cómo destinar una parte de nuestro presupuesto, por mínimo que sea, pero a la distribución, a la inscripción de un festival? ¿Cómo empezar a fomentar esto? Sí, yo creo que hay que hacer una gran campaña para que justamente en las escuelas, en el CCC, meter desde el principio el tema de la comercialización y el marketing, como lo hacen los americanos. Los americanos, desde que están desarrollando el guión, ya están pensando en públicos. Ya están pensando a quién va dirigido, cómo van a llegar más lejos y en función inclusive de a quién va dirigido, empiezan a hacer todas sus estrategias de todo, de colores, de fotografía, ¿no? Para que todo tenga un sentido y que a quien vayas dirigido realmente puedas tener el éxito que estás buscando. Porque si no se vuelven un poco como palos de ciego, donde empiezas a producir y ya que lo terminaste dices, ¿y ahora cómo lo vendo? ¿O a quién le voy a hablar con esta película? Es para hacer activismo, es para mostrar una realidad, es para entretener, es para, ¿no? Es para emocionar. ¿Y para emocionar a quién? A los mayores, a los menores, a toda la familia, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta es que cada vez metamos más este tipo de elementos de mercadotecnia y de públicos y se puedan empezar a entender mejor a los públicos. Y también aprovechar la tecnología. Porque antes hacer publicidad era muy caro. Hoy con redes sociales y campañas digitales se vuelve mucho más económico. Y también se vuelve mucho más económico poder hacer estudios de opinión respecto a lo que estamos haciendo. Y finales o personajes, ¿no? En donde el público puede decir, me gusta más por aquí que por acá, ¿no? Y poder hacer estas historias que conecten mejor con las audiencias. Oye, fíjate que volviendo un poco al tema de que hay un nicho enorme de oportunidad en ese ínter entre el cine de arte y el cine muy comercial o de repente muy ligero, pues ahí está realmente la oportunidad para todos los cineastas. Y hay películas como El Triángulo de la Tristeza, que fue un éxito, es una película de lectura, pues no digo que difícil, pero tampoco muy fácil. Creo que es un punto intermedio muy interesante, muy dinámica, por cierto, ¿no? Te quiero preguntar un caso muy particular que es el fenómeno Roma de Cuarón, ¿no? Esa no tenemos un parámetro sólido porque entró por Netflix, porque es una película que se considera muy lenta, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera entrado a salas comerciales primero y no a Netflix? Sí, yo creo que le hubiera ido como le van a las películas de arte, ¿no? Sí, de plano, pero sí. De pelis como la que acabas de mencionar, El Círculo de la Tristeza. O sea, hay todo este circuito de películas de artes que son las que generalmente se ganan los Óscares, que tienen una venta importante. O sea, sí llegan a superar el 1,000,000 de boletos vendidos. O sea, sí llegan a los 40, 50 millones de pesos, ¿no? O sea, 60 millones de pesos. No es nada para una película. No es nada para una película, pero pues no son lo que los 10 millones o 500,000 pesos que las pelis mexicanas hacen en su mayoría. Entonces, o sea, sí se vuelve un escalón de mayor importante. Ni Cuarón se hubiera escapado de perder lana. Yo creo que por eso fue muy inteligente en dársela a la plataforma. Ahora, es una película de cine. O sea, tú ves Roma en la televisión y te duermes. Pues sí. Ves la película en el cine y la gozas. Yo tuve la oportunidad de verla en cine y pues una peli que disfruté de principio a fin. Pero cuando llegué a casa a ponerla para mis hijas en la televisión fue de, por favor, no. Sí es una peli de cine y sí es un contenido muy, muy, pues muy de arte, blanco y negro, con una velocidad, etcétera. No creo que hubiera hecho los grandes números que él hizo en otras películas propias, más comerciales, ¿no? Y justo aprovechando esta pregunta, ¿a ti cómo te gusta ver el cine? ¿El cine se debe ver en la pantalla grande? ¿Qué pasa con las plataformas? Amo esa pregunta. Es que sí, definitivamente. Para mí el cine se ve en el cine, pero también hay contenidos y contenidos. Hay un estudio que es bien interesante. No recuerdo exactamente los números, pero el resultado es el span de atención, la inmersión que tú tienes con un contenido. Depende del tamaño de la pantalla. Entonces, si tú estás viendo en un celular, tu atención va obviamente un audiovisual, no va a pasar de 15, 10 minutos. Si te vas a televisión,
no va a pasar de 30 minutos. Pero si te vas a la pantalla grande, puedes estar 3 horas. Realmente metido. Y eso lo han estudiado los Nielsen y los que están estudiando todo el tiempo nuestro comportamiento humano y qué compramos y qué colores nos gustan y dónde vemos la publicidad. Lo han estudiado y por eso el cine es tan importante. Porque ahí es donde pueden realmente llegar a la psique humana a generar cambios de todo. Porque entra profundo en nosotros ese compromiso con una historia. Y el storytelling, el contar historias es algo que en la humanidad ha sido nuestros sueños. Ahí vamos soñando la realidad. Antes era en una fogatita, con el chamán o lo que fuera de la tribu, contando las historias. Ahora ese espacio es el cine. Y es un espacio colectivo donde se genera una energía, donde uno ríe, llora, grita. Sales de estar en el encierro de tu pantallita para ir a un espacio compartido. Y obviamente son experiencias complementarias, ¿no? Hay una exhibidora que me encanta que dice, es como cuando te cocinan muy rico en tu casa, pero eso no quiere decir que no quieras salir a un restaurante, ¿no? Y en el restaurante también comes rico, pero también a veces te hartas y quieres comidita casera. Entonces, pues son experiencias complementarias y creo que sí, cada vez la industria va definiendo más qué contenido es un contenido para televisión y qué contenido es un contenido para cine. Y eso, pues ya también el consumidor lo va entendiendo. El reto de México es que su contenido también sea contenido para cine, porque tiene mucho éxito en la pantalla chica, pero la gente en la pantalla grande dice, no, mejor me espero que llegue a la plataforma. ¿Por qué? Por la falta de valores de producción, ¿no? Porque tienen valores de producción todavía de televisión. Y para eso es que se requieren pues, esos recursos que nos lleven al cine. Necesitamos, por lo tanto, más inversión privada que se complemente con la pública y nos lleve a este contenido de mucha mayor calidad. ¿De qué manera va a influir la inteligencia artificial generativa en la temática del mercado del cine, de la producción misma? Pues yo ojalá tuviera una respuesta y ojalá tuviéramos una respuesta. Yo siento cuando lees noticias y ves todo respecto a este tema que estamos todos como muy sin saber cómo nos va a cambiar la vida. Que nos la va a cambiar es un hecho y que eso ya está aquí es un hecho. Pero cómo es algo que creo que para todos es un misterio. Para el cine mexicano puede tener una ventaja muy grande y es que se vuelva más económico producir historias que ahorita dices, no, eso no lo puedo producir porque es muy caro. No, y entonces mi personaje salió de la Tierra y se fue a otro planeta donde encontró a la novia alien. Y eso no lo puedo hacer. Pero ahora, pues, ¿qué crees? Una computadora te puede generar y haces tu virtual production y lo proyectas en una pantalla de LEDs atrás súper picuda que parece realidad y nada más pones a tu talento, tus actores, actrices enfrente de esa pantalla con unos props enfrente y está perfectamente, están en esa realidad. Y entonces eso es algo que antes pues no podíamos hacer. Porque solo Hollywood podía hacer esas historias de superhéroes y microversos, macroversos, multiversos, ¿no? Nosotros no. Pero ahora, con esta accesibilidad a esa tecnología que se va a hacer cada vez más económica, pues es algo que se puede lograr. Ahora, ¿cómo nos va a sustituir la inteligencia artificial a los humanos? Y cómo eso va a generar un cisma social muy fuerte, pues es una pregunta. Lo que sí es un hecho es que vamos a tener cada vez más tiempo libre para consumir más contenido, ¿no? Y eso es lo que es el siglo XXI. Ayer decíamos, el contenido es un commodity. Es ya como el agua, como el gas, ¿no? Es un commodity. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo libre, antes pasábamos el tiempo libre, antes no teníamos tiempo libre porque teníamos que andar ordeñando la vaca y
Y hoy los niños creen que la leche viene del súper, ¿no? O sea, ya, y los comprendo, pues nunca han visto una vaca, porque van a pensar que viene de otro lugar que no sea del súper, pero ese tiempo libre lo destinamos cada vez más a la cultura. Ya ni siquiera voy a hablar solo del cine, a la cultura. Y entonces la pregunta es, si vamos a tener más tiempo libre, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, ¿qué vamos a crear? Porque ese tiempo libre nos va a permitir crear más cosas y también consumir más cosas, más contenido. Entonces, gobiernos de todo el mundo, dense cuenta, estamos en el siglo XXI, inviertan en comisiones de filmaciones, promuevan, hagan políticas públicas, incentiven, den locaciones, lo que tengan que hacer, porque ese es el siglo XXI. Y la inteligencia artificial está aquí y es justamente para darnos más tiempo libre para consumir más contenido y más cultura. Fíjate que en ese sentido la falta de excelencia y la plasticidad, por llamarla así, se ha empezado a notar en los productos. Yo ya escribí un guión en inteligencia artificial, más bien estuve probando y está súper meloso, súper atascado. Es más, creo que la inteligencia artificial quiere superar al ser humano y está exagerando. Entonces, en ese sentido, yo ya vi algunas pruebas de guión en ChatGPT, nomás para experimentar, y está exageradamente meloso, lleno de elementos narrativos que quieren imitar o superar la capacidad poética de un ser humano, ¿no? Pero bueno, ese era nada más un comentario, que tengo la esperanza de que nunca una máquina nos pueda superar. Y corte A, y al rato ya estamos siendo gobernados por máquinas, ¿no? Que las sepamos utilizar. Es que son herramientas. Entonces, en la medida en que son herramientas, que realmente las sepamos para poder crear más, claro, y poder, o sea, beyond the limits, ¿no? O sea, romper los límites de todo lo que... En esa medida es que van a ser buenas, pero pensar que nos sustituyan, eso sí, y sí, nos van a sustituir sin duda, ya nos sustituyen. En mucha medida, mucha mano de obra pues está haciendo, pues ahí lo pone Chaplin, ¿no? Desde hace años sí. Está poniendo el tema de la máquina que sustituye al humano, pero siempre y cuando el humano pueda realmente beneficiarse de la máquina y tener más tiempo libre para expandir su alma y seguir creando y seguir disfrutando de la creación humana, pero es desde ese lugar de una sustitución de trabajo, de una sustitución de la relación entre la máquina y el humano, siempre la máquina como una cosa que se usa, ¿no? Así es. Entonces, sino que la máquina nos use a nosotros. Exactamente. No, pero bueno, es ¿cuántas películas? Podríamos hacer una... No, el otro día vi Ex Machina, la película, sí, que ya es viejita, pero bueno, finalmente la máquina mata al humano, ¿no? Sí, o Matrix, ¿no? Que ahorita está cumpliendo años, pues justamente es eso, es la máquina que utiliza al humano como fuente de energía y le crea una realidad ahí para que, ¿no? Le surta, o sea, o Terminator, o sea, toda la cantidad de películas que hay sobre esta relación entre Metrópoli, ¿no? Oye, el miedo no anda en burro, ¿verdad? Sí. Butaca 39. Oye, Tabata, finalmente, y bueno, antes que nada agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy aquí en Butaca 39. Te quiero hacer una pregunta personal. Tú eres licenciada en Derecho, egresada de la UNAM. Es correcto. Y tienes una maestría en Políticas Públicas en España, ¿no? Es correcto. ¿Y tu parte como cineasta dónde quedó? ¿Te sientes satisfecha? ¿Te sientes frustrada? ¿Eres feliz al final de cuentas haciendo lo que haces? ¿O ya ni te acuerdas? No, soy 100% feliz, 100% porque conjugo como dos cosas que me gustan muchísimo, que son las políticas públicas, que es lo que estudié, con mi pasión y amor por el cine, ¿no? Entonces son esas, o sea, es como poder aplicar lo que te gusta hacer en algo que te apasiona y que te gusta muchísimo. Y yo admiro muchísimo a los creadores de cine y como que mi parte creativa la llevo en otros lugares, ¿no? Creo que hice después también una especialidad en Estados Unidos donde empecé a hacer mucha cerámica y a pintar, y ese es como para mí donde llevo mi parte creativa, porque es algo que todos tenemos que hacer. No necesitamos ser reconocidos internacionalmente para sacar eso, es tan importante, es como parte de disfrutar más la vida, es poder estar haciendo esta creación. Y por supuesto la creación más grande que un ser humano puede tener, que es ser
papá, ¿no? O mamá. Claro. Entonces, pues poderle dedicar tiempo a mis hijas y poder ir moldeando un tipo de ser humano que se moldea con amor y atención, ¿no? Entonces, si no le das ese amor y esa atención, pues no estás realmente generando pues un mundo mejor. Esto se oye súper cursi, pero pues es como tu gran contribución es que los que se quedan pues traigan mejores sueños y mejores pues eso, que busquen un lugar mejor para todo, ¿no? En cuanto a sus relaciones, entonces para mí es ahí donde me siento muy plena, ¿no? Por esta parte en la que puedo pues ser una mamá pues muy presente y mi trabajo me lo permite, y es algo que no dejo de agradecerles, el poder a este trabajo, el poder estar al pendiente de mi casa. Esa es tu obra más perfecta, ¿no? Sin duda. Imperfecta. Sin duda. Imperfecta porque hay que moldearlo, ¿no? Y perfecta porque existe realmente la perfección. Y porque hay que soltarlo, ¿no? O sea, es una más, la cosa más, es como ya están de prestado y ya lo que hiciste, ¿no? Y este proceso que es en el que, por la edad en la que estoy ahorita, que es ir soltando, porque ya tienen que caerse, vivir sus vidas y lo que sus espíritus hayan venido a hacer aquí, a las cosas duras a las que se van a enfrentar, pues que las vivan, y uno no puede estar ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues ya se va volviendo una cosa más de soltar y que le va a dar espacio a volver a crear otras cosas. Gracias, Tabata, por haber estado aquí. En serio, te lo juro que lo disfruté muchísimo, y pues nos vemos próximamente en Butaca 39. Gracias a los tres. Gracias. Tabata Aguilar. Butaca 39, Sandra Aguilera, Alejandro Sosa y Juan Pablo Arroyo Abraham. Esto fue Butaca 39.